sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, sean ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles con este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que los orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho constitucional y el derecho a la salud. Usted marca el 315-1290, 315-1290 o el 312-0003. 312-0003, nuestras líneas de participación habilitadas para que usted nos cuente cuál es su caso y nosotros le vamos a responder en directo, sin que se tenga que mover de la comodidad de su casa a esta hora del día. Saludamos muy en especial a la señora Lina Fernández, recientemente cumpliendo pues su onomástico. Lina Fernández, una televidente asidua de este espacio Tablero Jurídico. Para ella nuestras más sinceras felicitaciones en ese día tan especial, porque ella se lo merece. Igualmente saludamos a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde le proveemos los abogados especialistas en las diversas áreas del derecho. Usted marca los teléfonos de pantalla y allí va a encontrar un abogado especialista en el área que usted lo requiera. Por eso, a ustedes y a nuestros demás televidentes, los invitamos para que observen el programa y obtengan una respuesta idónea, de acuerdo pues a la pregunta que ustedes nos formulen. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las modalidades de las pensiones. Modalidades de las pensiones que, si bien es cierto, hay unas muy conocidas, hay otras que la gente no ha explorado ese camino y que es necesario que usted conozca que únicamente no se pensiona por vejez, por invalidez o sobrevivencia, sino que hay otro tipo de pensiones que están definidas en la ley, pero que las personas
pocos se dan cuenta su existencia y no reclaman bajo esas figuras. Pues bien, vamos a hablar entonces acerca de las modalidades de las pensiones. Tradicionalmente en Colombia hemos hablado de lo que es la pensión de vejez y todos nos afiliamos con ese propósito de esperar a cumplir los 62 años si es hombre o los 57 si es mujer y cumplir las exigencias de las 1.300 semanas para obtener una pensión de esa naturaleza. Pero hay muchas personas que no alcanzan a cotizar esas 1.300 semanas que hoy se exigen y quedan allí. Muchas veces las personas se van al fondo de pensiones y como no les alcanza el número de semanas, son mal asesorados y exigen la devolución de saldos o exigen la indemnización sustitutiva de la pensión si están en colpensiones. Esto porque hay personas que ofician como intermediarios, fungen como abogados y esa actuación como abogados no es una actuación consciente pensando en el futuro de esas personas. Muchos lo hacen simplemente con la esperanza de obtener unos dineros del futuro pensionado, sin importar que en muchas ocasiones les causan perjuicios con este tipo de trámites. Por eso hoy queremos dedicar el programa a ese tipo de pensiones que se convierten en unas alternativas, en opciones que pueden tener las personas que se vinculan al sistema cuando no reúnen los requisitos para la pensión de vejez. Vamos entonces con Televidente en Línea y retomamos más luego con este subprograma Tablero Jurídico, hablando acerca de las modalidades de la pensión. Televidente en Línea, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, doctor. Le he hablado de acá de Santander de Quilichao. Le ha hablado Fernando Mosquera Villa, quien le llamó hace ya como más o menos un mes. Don Fernando Mosquera Villa, de Santander de Quilichao. ¿Y su inquietud cuál es, Fernando? Doctor, ¿se acuerda? Yo le había mencionado a usted que yo había cotizado más o menos 25 años de pensión y todo eso. Entonces resulta de que yo le he dicho a usted que era protección, y no que estaba errado porque estaba recién de entrado al país otra vez, pero ya consulté la historia laboral y yo la tengo en porvenir. Y ¿Cotizó cuántos años? Señor. ¿Cuántos años cotizó a ese fondo de pensión? Más o menos 25 años. 25 años. ¿Usted sabe en qué tiempo cotizó esos 25 años? ¿De qué época a qué época? Más o menos, no, pues eso fue como del 85, algo más o menos. Desde 1985. ¿Usted cotizó desde el 85 hasta qué fecha? Hasta el 2011 más o menos. Hasta el 2011. Bueno. ¿Y su pregunta? Mi pregunta es la siguiente, o sea, yo las tengo, usted me ha dicho que las tenía en un fondo del gobierno, no podría hacer lo del retiro, que yo es lo que estoy interesado, ¿cierto? Sí. Y entonces aquí tengo yo que es en Porvenir, que es una entidad privada en el cual uno sí puede llegar a un acuerdo para retirar el dinero y aquí en la historia laboral apenas me aparecen 857 semanas. 857 semanas. ¿Usted qué edad tiene? 47 años. 47 años. Cotizó. Aquí me dice aquí que un capital total acumulado de 61.886.996. ¿61 millones qué? 886.996. Perfecto. Y su pregunta es si puede retirar o no ese capital. Sí, doctor, ¿dónde tendría que ir? Si a la misma entidad de Porvenir o qué hacer ahí realmente, porque pues usted sabe que ahorita con este gobierno que tenemos y esas leyes que cambian, ahorita ya quieren subir la edad pensional, por un lado, y por otro, una persona de 40 años, así sepa volar uno, como en el caso mío, no le dan ya trabajo, es regado hojas de vida y eso no, por la edad, entonces realmente uno se pone que no sabe qué hacer, entonces la visión mía es ponerme a trabajar con esa plata porque yo soy técnico en seguridad vial. Correcto. No me cuelgue, don Fernando Mosquera. Queremos hacerle una pregunta antes de entrar a responderle.
Usted dice que cotizó desde el año 1985 hasta el 2011 aproximadamente. ¿Usted recuerda cuando usted empezó en el 85, si en esa historia laboral que usted tiene en sus manos figuran esos tiempos? Sí, ahí figura más o menos, figura parte de esa. Parte de esa. Entonces ya usted reclamó el bono pensional, porque por lo que nos está diciendo usted, al parecer usted inició en el Seguro Social. No, doctor, no lo he reclamado. Aquí en el bono pensional estoy viendo que dice 15.563.477. ¿De bono pensional? Sí, doctor. Perfecto. Y el resto ya es lo que usted tiene en total, pues, en porvenir. Sí, doctor. Bueno, vamos entonces a explicarle al amigo Fernando Mosquera qué pasa respecto con esas 857 semanas que tiene cotizadas. Le decíamos porque es mejor siempre, antes de hacer cualquier reclamación, cerciorarse que efectivamente las semanas que figuren incorporadas allí en la historia laboral correspondan a los tiempos que realmente laboró la persona, o en este caso el afiliado. Porque si usted nos dice que cotizó durante 25 años debe darle un total de más o menos 1.275 semanas, aproximadamente. ¿Por qué razón? Porque cada año de trabajo completicos nos da 51.42 semanas. Repito, cada año de trabajo equivalen a 51.42 semanas. Cada mes equivale a 4.29. Luego, si nosotros multiplicamos los 51.49 por 25 años laborados, deben figurarle a usted 1.275 semanas aproximadamente. Pero usted dice que tiene 857. Le hacemos esta precisión porque si usted inició a trabajar en el año de 1985, efectivamente hasta el 2010 le van a dar a usted 25 años. Usted dice que trabaja hasta el 2011, es decir, un poquito más de los 25 años. Si usted inició en el 85, en esa época no existía Porvenir. Los fondos privados de pensiones que hoy existen como Porvenir, Horizontes, Protección, Colfondos, entre otros, iniciaron a operar a partir de la expedición de la Ley 100 en el año 1994, 1 de abril, cuando inicia a regir la Ley 100, 1 de abril del 94. Siempre hablamos de la Ley 100 del 93 porque esa fue la fecha en que se expide, pero la norma entra a regir el 1 de abril de 1994. Por esa razón, antes de ir con el televidente en línea, le esclarecemos a Fernando Mosquera de que hay que hacer una solicitud de corrección de historia laboral. Una vez se haga esta corrección de historia laboral, ya vamos a ir con el televidente en línea, a quien le pedimos un poquito de paciencia, que ya lo vamos a atender. Ahora sí usted puede aplicar y decir que le den o le hagan la devolución de saldos, porque usted está en el fondo privado. Y en el fondo privado, conforme al artículo 66 de la Ley 100, uno solicita la devolución de saldos. Pero como usted no tiene todavía los 62 años, no cumple con esos requisitos para que le den o le hagan la devolución de saldos. Entonces, 47 años, a usted aún le faltan 15 años, porque hasta que no cumpla los 62, usted no puede solicitar la devolución de saldos depositados en su cuenta de ahorro individual. Igualmente le recordamos a usted, amigo Fernando, que si tiene 857, usted está más o menos a 300, 400 semanas aproximadamente, porque usted se pensiona en ese fondo privado con 1.150 semanas. Y le tengo una idea mejor, Fernando. Es posible que usted sea un próspero comerciante y reciba esos 60 y tantos millones que hay hoy,
que para dentro de 15 años va a ser mucho más plata, porque por supuesto va a ganar unos rendimientos o intereses. Usted con 47 años se puede trasladar al fondo de pensiones de Colpensiones. Trasládese a Colpensiones, le proponemos nosotros, porque usted se puede trasladar hasta los 52 años, hasta antes de cumplir los 52 años puede hacer el traslado, porque las personas se pueden trasladar de un fondo a otro, en este caso del RAIS a RPMD o de RPMD, que es el fondo público, al fondo privado, cada 5 años, siempre y cuando le falten 10 o más años para cumplir la edad mínima. A usted le faltan 15 años para cumplir la edad mínima, tiene 47, se pensiona a los 62, luego está vigente su traslado. Está a 400 semanas de pensionarse en un fondo privado en el que está, y está a 550 semanas de pensionarse con el Seguro Social. La ventaja es de que usted, si se traslada hoy mismo, le van a dar ayuda durante 15 años o hasta cumplir los 62. Esos 15 años son los que exactamente le faltan a usted, Fernando, para pensionarse. Luego, solamente a través de la figura del Fondo de Solidaridad Pensional definido en el artículo 25 de la Ley 100, usted comienza a pagar alrededor de 30.000 pesos mensuales y olvídese de la plata que tiene ahí consignada o depositada en su cuenta. Y con esos 30.000 pesitos, que sabemos que puede ser difícil si usted no está trabajando, pero no es imposible conseguirse 30.000 pesos mensuales para depositarlos y terminar de estructurar su derecho a la pensión. Con ello, por lo menos usted a los 62 años puede decir: tengo una entrada segura de un salario mínimo legal mensual vigente. Recuerde, no tiene la edad, tiene que esperar a cumplir 62 años para retirar esa plata. Y en ese tiempo, si a usted le entregan los 61, 70, 80 millones, lo que dé en esa época, estaremos en el mundial, no sé de qué país, usted se compra un televisor inmenso, se gasta esa plata y después, ¿con qué va a subsistir? Usted lo acaba de decir, 47 años, no consigue trabajo, no tiene recursos. ¿Qué le asegura a usted que después, cuando esté con mayor edad, va a lograr un trabajo? Un interrogante que se lo dejo allí a usted, Fernando Mosquera, y nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Aló. Bueno, buenas tardes. Aló, doctor. Sí, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Hugo Ramírez, de Barrio El Trébol. Don Hugo Ramírez, de Barrio El Trébol. Cuéntenos, don Hugo, su inquietud, ¿cuál es? Doctor, a ver, lo que pasa es que yo tengo 820 semanas cotizadas. Sí, señor. Con el salario mínimo. Pero pues yo ya tengo 54 años y pues con la cuestión que dicen de que pues que el Colpensiones se acaba, o que uno ya no alcanza a llegar a cumplir la edad pues para pensionarse. Entonces yo quisiera saber, yo estoy afiliado a Colpensiones, ¿será que me puedo en este momento trasladar a un fondo privado para solicitar que me reembolsen este dinero o cómo debo hacer? Perfecto. Esta semana la hacen usted en Colpensiones, ¿cierto? Sí, señor. Colpensiones. ¿En este momento usted está trabajando? Pues sí, independiente, manejando un taxi. Pero no está haciendo aportes al sistema. No, señor. Perfecto. Y su deseo es trasladarse a un fondo privado para que puedan devolverle ese dinero y sí, a su señor. vez usted poder decir: voy a vivir de ese mismo. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle a don Hugo Ramírez. Don Hugo Ramírez, que nos está llamando desde el barrio El Trébol. Una pregunta muy parecida a la que nos hace el amigo Fernando Mosquera desde Santander de Quilichao. La diferencia entre Hugo y la pregunta que nos hace Fernando consiste en que Fernando Mosquera está en un fondo privado, tiene 47 años y tiene opción de poder trasladarse a un fondo público para terminar de estructurar las 1.300 semanas. Recuerde, en Colpensiones usted se pensiona con 1.300 semanas.
pero recibe la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional durante 15 años o hasta cumplir 65 años. Uno de los dos hechos que se produzca primero. Los 15 años de ayuda que le da el Estado a través del consorcio Colombia Mayor o, en su defecto, hasta que usted cumpla esos 65 años. Es decir, si usted recibe la ayuda a los 54 años, don Hugo Ramírez va a tener una ayuda por 11 añitos simplemente. La pregunta suya es, ¿puedo solicitar traslado a un fondo privado para que me hagan la devolución? Pues bien, usted no necesita trasladarse a fondo privado para que le hagan la devolución, porque si usted está en el fondo público, como lo es Colpensiones, usted se podría trasladar siempre y cuando tuviera menos de 52 años. Con 51 años, 359 días, ahí se puede trasladar. Porque cuando usted cumpla los 52 años, ya no puede trasladarse, porque la ley 797, en su artículo 13, así lo estableció y quedó ahí estatuido. Porque las personas estaban saltando de RAIS a EPM, de RPM a RAIS, y no había una estabilidad en el sistema. Entonces la ley 797 lo que hizo fue ponerle en cintura a esas personas y decirle, si se va a trasladar de un fondo a otro, puede hacerlo, pero siempre y cuando lleve 5 años en él. Y no lo puede hacer si usted ya ha cumplido 52 años si es hombre o 47 años si es mujer, 10 años antes de cumplir la edad mínima. Sin embargo, le reitero a usted, don Hugo Ramírez, allí donde usted está, usted puede solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En ambos fondos se puede solicitar un equivalente al retorno o regreso de los dineros que se depositaron. Simplemente, desde el punto de vista legal, hay unos términos técnicos, porque si está en Colpensiones, se denomina indemnización sustitutiva de la pensión y da aplicabilidad al artículo 37. Pero si está en un fondo privado, se denomina devolución de saldos y da aplicación al artículo 66 de la ley 100. Ahora bien, tiene unos efectos que son desiguales, completamente desiguales o inequitativos. Porque si usted tiene 857 semanas como las que tiene Fernando y tiene en ese momento 61 millones de pesos a esta fecha, no podemos decir lo mismo del amigo Hugo, que tiene 820 semanas y está en un fondo del Estado o en Colpensiones. En el caso de Hugo, si va a reclamar por esas 820 semanas, estamos seguros que no le va a llegar a 10 millones o 15 millones de pesos. No le va a llegar a esa plata. Para que usted se den cuenta la diferencia. Por eso, cuando hablan de vincularse a un fondo público, estamos hablando de recibir una ayuda inmensa del Estado. En el fondo privado también se recibe ayuda inmensa. Pero la diferencia es de que en Colpensiones todos los dineros de los afiliados van a un fondo común, a un solo balde, todo va allí. Y esto no genera intereses, esto no genera rendimientos. Pero si la persona está en un fondo privado, allí lo que abre es una cuenta individual y esa cuenta individual se va a mover o se va a ver reflejado su caudal de acuerdo al monto que usted cotice. Incluso en el fondo privado, como es una cuenta individual, usted puede depositar más aportes de los que usted devenga como trabajador dependiente o independiente. Así está establecido en la ley. Eso no sucede en el otro fondo. Igual, queremos finalmente recordarle a todos ustedes que tanto un fondo como otro tienen sus pros y sus contras. En el fondo privado, 1.150 semanas, artículo 65, garantía de la pensión mínima. No tiene el capital suficiente, ya cumplió la edad,
la norma le dice cotice 1.150 semanas y el Estado le ajusta, le completa el faltante del capital necesario para pensionarse con esa figura. En cambio, en el fondo público o Colpensiones no se pensiona con 1.150, sino con 1.300. Pero tiene una ventaja, que el Estado le puede dar una ayuda durante 15 años. Ojo, 15 años. 15 años son 750 semanas. Usted cotiza el menor valor, estamos hablando de 450 semanas aproximadamente, y el Estado le va a dar el resto. 550 semanas, corrijo, el Estado le va a dar el resto. Por eso, ojo, no se dejen engañar y conozcan bien. Eso de que están diciendo por allí que Colpensiones se va a acabar, que de pronto van a subir la edad, eso puede ser posible, dependiendo quién suba al gobierno. Porque la mayor parte de estos candidatos que están hoy de cacería de votos por todo el país, buscando incautos, están indicando que no van a tocar las edades y que las semanas se van a mantener. No, recuerden que casi el 99% de los candidatos a esa presidencia de la República tienen sus compromisos, tienen sus pautas con los grupos económicos. Y los grupos económicos son, para decirlo así literalmente, los que ponen los candidatos. En un país como el nuestro, lamentablemente decimos, no es ni siquiera el pueblo, sino los gremios económicos que financian una u otra campaña. Y después, cuando ya su candidato sale elegido, y óigase bien, el candidato no es uno, son casi todos los que reciben, por eso ganan con cara y ganan con sello los gremios económicos. Apoyan a uno, apoyan al otro. Y después, cuando ya son presidentes de la República, van a cobrar por ventanilla o les van a cobrar por ventanilla el apoyo económico. Todos, absolutamente todos, están diciendo que el sistema pensional es inviable, que el sistema pensional hay que aumentar edad, hay que aumentar el número de semanas, hay que reducir el IBL, hay que, mejor dicho, todo en contra de la clase más pobre que no va a tener opción de vivir ni siquiera de una pensión mínima. Esto lo digo porque es lo que uno escucha en el proselitismo político de hoy en día. Casi todos están comprometidos en que se va a aumentar. Y aquí hacemos una especie de síntesis o de cuestionamientos, porque como conocedores del tema pensional en Colombia, nos damos cuenta que en el pasado el Seguro Social pensionaba con 500 semanas y el aporte era del 6,5% del IBC, Índice Básico de Cotización. La tasa de reemplazo o IBL era de un 90% y el Seguro Social no tenía las crisis que tienen hoy. Las entidades del Estado reconocían y pagaban una pensión que, si no era millonaria, por lo menos era decorosa. Pero con el tiempo, unos sabios de la economía, para corresponder a los grupos económicos que los llevaron al poder, hicieron transformaciones. Por eso la primera transformación se hizo con la Ley 100, posteriormente se hizo con la Ley 797 y finalmente con el Acto Legislativo 01 del año 2005. Por eso, a todos recordemos, hay que abrir bien el ojo y saber con qué candidato está. Finalmente, le decimos a Hugo y le decimos a Fernando Mosquera que no es cierto que Colpensiones se vaya a acabar. Y si se acaba, el artículo 13 de la Ley 100 indica que el Estado debe ser garante. Ojo, el Estado debe ser garante de todas, absolutamente todas las pensiones de esas personas que se vincularon y que aún no han obtenido el número de semanas necesarios para entrar a obtener la misma. Vamos entonces a irnos a un breve corte comercial y regresamos en pocos minutos. Tenemos televidente en línea, vamos entonces a resolver la llamada y vamos después a un corte comercial. A esta hora saludamos a la señorita María del Pilar, quien es una asidua programadora aquí en el Canal C, está de campaña estos días con un personaje del cual vamos a referirnos más adelante. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, mi doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo me le ha ido a usted? Bien, mi doctor, solamente mi llamada consiste en felicitarlo a usted por su excelente orientación a las clases populares, mi doctor. Eso que usted hace es una bendición de Dios, darnos orientación a nosotros sobre temas tan importantes en seguridad social. Eso yo creo que hay que respetarlo y usted merece una felicitación especial por parte de los televidentes. Eso quería decirle, pero doctor, también necesitaba su opinión sobre los regímenes especiales, las Fuerzas Armadas y los congresistas, porque es que ellos cuando salen pensionados o terminan su actividad se llevan la mayor parte del presupuesto y no aportan nada a seguridad social, doctor. Muy amable, muy gentil. A usted, mi señor, por sus comentarios. Créame que a nosotros, más que nadie, nos complace poder brindarle un servicio a la comunidad, que no es fácil. Aquí nosotros no estamos haciendo campaña política en pro de uno u otro, estamos diciendo la realidad del sistema pensional, la realidad del sistema de seguridad social en términos generales, porque no es únicamente el tema de las pensiones, sino el tema de la salud, que brindan las EPS o también el tema de las ARL, que siempre reciben, pero pocas veces dan lo que realmente deben entregarle a sus afiliados como prestaciones, sean estas económicas o asistenciales. No solamente la bendición de Dios le pedimos siempre, todos los días, sino también esperamos que nos resguarde, porque en Colombia no se puede decir la verdad, no se pueden hacer juicios más allá de lo que le gusta a la gente, porque hay muchos enemigos de la verdad y están allí para acallar a quien hacemos este tipo de comentarios. Por eso, sus agradecimientos, por supuesto, los vamos a tener en cuenta y siempre esa es la labor que hemos venido haciendo aquí en este espacio y, por supuesto, ni más faltaba no hablar del tema de los regímenes pensionales especiales. Como usted lo decía, el que manejan los congresistas, el que maneja el presidente de la República, las fuerzas militares, entre otros, aunque el acto legislativo 01 del año 2005 estableció que únicamente iban a quedar como regímenes especiales el del presidente de la República y el de las Fuerzas Armadas. Presidente de la República, Fuerzas Armadas, esta última estoy plenamente de acuerdo que tenga un régimen especial en materia pensional, porque están en permanente riesgo en un país como el nuestro, de incertidumbres, están en riesgos. Ojalá algún día tengamos una estabilidad social y en ese aspecto no correrían riesgo las fuerzas militares en nuestra nación, que cumplen una labor heroica de tratar de resguardarnos o defendernos, sobre todo lo que tiene que ver con la soberanía, que es lo que le compete al Ejército o a las Fuerzas Armadas de Colombia. La policía, recordemos, a pesar de que es un cuerpo armado, es de carácter civil y su objeto es garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Así lo establecen los artículos 216, 217 y siguientes de la Constitución Política. Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Esas son las Fuerzas Armadas, pero también hay un cuerpo policial, repito, su objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Ya vamos a ir con el televidente en línea. Entonces aquí hay un desbalance, una inequidad. Me atrevería a decir que los que menos necesitan una pensión son los congresistas, porque los congresistas no viven de una pensión. Son funcionarios que llegan y en un momento se pensionan sin cumplir con el lleno de los requisitos de los otros mortales. En otros tiempos, el solo hecho de posesionarse en el Congreso, no importa que fuera un día, 2 días, 8 días, ya estaban pensionados por el solo hecho de llevar la escarapela de congresista. Y entonces se daban los famosos carruseles, donde iba un titular, salía el titular, iba un suplente, después iba un tercero, y todos terminaban pensionados. Y no con cualquier pensión, con unas pensiones millonarias, con altos ingresos. Pero ¿saben qué es lo peor? Digo yo, que muchos no necesitaban esas pensiones. Porque si un congresista hoy en día le paga a un delegado, ojo, un delegado de la Procuraduría, como era el señor Luis Alfonso Moreno, 5.000 millones de pesos para que le arreglen un proceso penal, 5.000 millones de pesos. ¿Cuánta plata tendrá entonces un congresista para pagarle a un intermediario
que salga ileso de las indicaciones por corrupción que les hacen. Ustedes pueden hacer sus cálculos en sus casas. Entonces, por eso concluimos aquí que los congresistas no van a vivir de la pensión de 10, 15 o 20 millones de pesos. Por eso, cuando hay esas cadenas por ahí en WhatsApp diciendo que si estamos de acuerdo con que le rebajen los salarios a los congresistas, no perdamos más el tiempo. Aquí lo hemos dicho, los congresistas en Colombia no viven del sueldo. Los sueldos son unas monedas que se caen por allí y a veces recogen. A veces sí, a veces no. Eso es lo que tiene que acabarse. Cuando se termine la corrupción en Colombia y que un congresista que llega en bicicleta al Senado o a la Cámara de Representantes termina con aviones privados, ganándose entre 25 y 30 millones de pesos. ¿Cuándo compra eso? Jamás. Así sea que todo lo tengan casi gratis porque tienen carros blindados, guardaespaldas, escoltas y todo lo que ustedes quieran, pasajes, primera clase y regreso a muchas ciudades del país. Esto es lo que queremos decir acá, queremos denunciar. Por eso unimos nuestra voz a la de usted, señor televidente, que nos acaba de llamar, porque eso es lo que hay que abrir los ojos y no estar por allí comunicando otras cosas, de que nos vamos a volver castrochavistas, de que esto está peor que Venezuela. No, esa es una disuasión, una distracción, porque eso en Colombia no va a suceder. Ya lo demostraron, nadie va a votar por Timochenko. Ese es un cuento y mal contado y viejo, y es un cuento lo peor para incautos, para gente que no razona, porque aquí en Colombia, cuando hay alguien que quiere legalmente llegar al poder, siempre le ponen ahí el palo a la rueda, porque lo que no se quiere es que llegue gente transparente, gente honesta. Por eso, señores televidentes, en estas campañas hay que saber por quién votar, hay que elegir bien y no se dejen persuadir por gente que hace comentarios que no corresponden a la realidad. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Habla con Marta Quintero. Doña Marta Quintero, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Cuéntenos, doña Marta, ¿dónde nos llama? De aquí de Jamundí, De Jamundí, doña Marta, ¿y su inquietud cuál es? Que mi esposo se pensionó con 2.400 semanas. Sí, señora. Lo liquidaron con el 80% y el resto de semanas se pierde. Yo soy ama de casa y tengo derecho al 14%. Él se pensionó a los 62 años. ¿Cuándo se pensionó su esposo, mi señora? Ahora en noviembre del 2017. Noviembre del 2017 con 2.400 semanas. Sí, con 2.400 semanas. Bueno, ese es mucho tiempo trabajado. 2.400 semanas. ¿Usted sabe a qué corresponde eso? Corresponde a cerca de 48 años de labores, 48 años de trabajo, haciendo los cálculos del promedio de semanas por año. Y usted quiere saber si esas semanas que excedieron al mínimo de semanas exigidos para obtener la pensión, ¿qué se hace con ellas? Y además, si tiene derecho o no al incremento pensional por cónyuge. Vamos entonces a responderle, no sin antes esperar aquí al padre Abraham Agrónomo. Se nos escapa un poco el nombre, al amigo Edinson, que por favor por aquí por el interno nos recuerde, puede colgarnos doña Marta Quintero. Bueno, que esté bien. Y vamos a darle respuesta aquí en el aire a doña Marta Quintero, que nos está llamando desde Jamundí a consultarnos si el esposo se pensionó con 2.400 semanas y 62 años el pasado mes de noviembre. ¿Qué hacer con las semanas que le sobran? ¿Y qué sucede si ella tiene o no derecho al incremento pensional del 14% por cónyuge? Pues bien, le respondemos de manera inmediata. No, señora, lo máximo que le entregan a una persona en el fondo de pensiones, que esté sea Colpensiones o sea el fondo privado, es el 80% del IBC. Índice básico de cotización. De ese índice básico de cotización sale el IBL o tasa de reemplazo, es decir, lo que le van a reconocer por pensión a esa persona. Arrancan con un 65% conforme al artículo 34 de la ley 100 y termina en un 80% máximo. Aquí lo hemos dicho,
vino perdiendo poder adquisitivo la pensión y seguirá perdiendo poder adquisitivo, porque con el decreto 758 le daban un 90% y le exigían 1.250 semanas. Con la ley 100 le exigían 1.400 semanas y le rebajaron a un 85%. Y con la ley 797 que realizó el último gobierno o el anterior gobierno de los 8 años, pasó a un 80% y exigieron 1.800 semanas. Su esposo tenía 2.400, es decir, que le sobraron 600 semanas. Por esas 600 semanas no recibió absolutamente nada. Van para el Fondo de Solidaridad Pensional. Y lo peor, el 14% que se había establecido en el artículo 21 del decreto 758 del año de 1990, ese mismo gobierno de los 8 años anteriores, que por seguridad no quiero decir el nombre, pero ustedes se lo imaginan, acabó con la mesada 14, acabó con el incremento pensional por cónyuge, con el argumento de que los fondos de pensiones eran inviables. Con eso queremos recordarle a doña Marta Quintero, que nos llama desde Jamundí, que no tiene derecho ni al 14% de incremento por cónyuge, compañera o compañero permanente, y que las semanas que le sobraron al esposo van para el Fondo de Solidaridad Pensional. A usted, doña Marta, al amigo Fernando Mosquera, a Hugo Ramírez, entre otros televidentes que se han comunicado con nosotros, les agradecemos que lo hayan hecho y que multipliquen la información que está allí en las redes sociales para que ustedes de manera continua estén consultando. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.